cosa es el examen, es una parte de la evaluación y otra parte de la evaluación, o mejor dicho, claro, de la evaluación que desencadena en una nota, es lo que se llama las preguntas que les hago en clases, tanto en teoría como en práctica. Se ha diseñado se llama una rúbrica. Rúbrica es un sistema de calificaciones donde tiene 5 parámetros. Por ejemplo, conocimientos previos lo que más interesa es esto, ¿no? Conocimientos previos, es decir, por ejemplo, anatomía, fisiología, en relación al tema que vamos a tocar, que puede ser que va en un puntaje de 1 al 5, que es nulo, regular, bueno, muy bueno y excelente. Entonces, eso voy calificando yo de los conocimientos previos que tengan, y hay otro es de conocimientos actualizados. Entonces, por A o B uno conoce, son generalmente las participaciones, las preguntas que haga, y no necesariamente tiene que ser la cantidad de preguntas, sino la calidad de preguntas con las cuales ustedes pueden intervenir. Entonces, eso significa que no estén preguntando por preguntar, sino la pregunta sea buena. Una pregunta buena es una pregunta en lo posible que vamos a tratar de resolverla, y sobre todo calificar la calidad de pregunta que hacen ustedes. ¿Ok? Ese es el sistema de calificación. Entonces, ahora vamos a seguir con nuestras fracturas de cadera, para lo cual vamos a pedir, por favor, al doctor Mijail Ocharán que nos dé un recuerdo de esta parte de anatomía. Doctor Mijail, ¿está por ahí? Parece que se ha desconectado. Tenga la gentileza la doctora Mónica Astete. Presente, doctora. A ver, muy buenas tardes, doctora. Tenga la gentileza, danos un recuerdo de lo que es la parte proximal del fémur. Ya, doctor. Parte ¿Específicamente anatómica. como articulación o solo como osteología, doctor? Osteología nomás. Después a otro compañero vamos a ver lo que es articulación. Ya, doctor. A ver, en cuanto a básicamente en cuanto a la osteología del fémur, comenzamos por la cabeza femoral, ¿no? Esta va a estar engastada en el acetábulo, se va a mantener en posición gracias al rodete acetabular. Esta va a ser una eminencia redondeada y lisa que representa cerca de 2/3 de una esfera de 20 a 25 milímetros de radio, soportada por el cuello anatómico que orienta la cabeza hacia adelante, un ángulo de 15 a 30 grados. Básicamente el cuello no va a estar orientado en el eje de la diáfisis, y por lo tanto va a representar un ángulo de inclinación de 130 grados en promedio. En la parte lateral del cuello se va a encontrar el trocánter mayor, y en su parte inferior y posterior el trocánter menor. Estas eminencias van a estar unidas por una cresta y una línea, y el conjunto va a formar el macizo trocanterio levantado por los músculos yuxtaarticulares. Bien. En cuanto, solo fémur, ¿verdad, doctor? Ya. Sí, solo fémur, doctora. Ya, doctora. A ver, aparte, podemos decir también de que la cabeza del fémur va a estar separada de la diáfisis por un cuello largo de hasta 4 y 5 centímetros. Va a presentar una mayor movilidad a la cabeza redondeada por el acetábulo. También una mayor libertad de movimiento que también la hace vulnerable frente a las fracturas. Y ya, doctor, eso podría decir en cuanto al fémur. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. El doctor Eduardo Quispe, por favor. Doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor. ¿Algo más que quieras agregarnos en relación a osteología de fémur proximal? Doctor, en general creo que también una parte importante son los ligamentos con los cuales se va a poder asegurar, ¿no?, lo que es la propia articulación de la cadera, como podrían ser los iliofemorales, los isquiofemorales, y claro, también la relación que este va a tener, que es principalmente con lo que es la prolongación de la arteria ilíaca común, que es la femoral, ¿no? Y que una patología común creo que, o bueno, una complicación podría decir, que suele haber cada vez que hay una fractura de cadera es la pérdida de sangre, que es muy grande, ¿no? Y también que puede haber una necrosis de la propia cabeza del fémur, doctor. Creo que eso es Ok. más. Gracias, doctor. La doctora Lucía Vilcahuamán, por favor. Presente, doctor. Doctora, ¿nos puede hacer un recuerdo de lo que es la irrigación de la cabeza femoral? Ahí tienen la diapositiva para que se puedan orientar. Esta principalmente por lo que es la arteria es, circunfleja femoral medial y la arteria femoral profunda, doctor. ¿Ya? ¿Cómo es la irrigación? A ver, cuéntanos algo más. Okay. Gracias, Lucía. Parte de la rama de la arteria ilíaca externa y esta va a dar lo que son como ramas la arteria femoral y bueno, principalmente son esas ramas, ¿no? Y la arteria obturatriz también que podría cumplir una parte en la articulación. Gracias, doctora. Muy amable. La doctora Gladys Saona, por favor, si nos puede hacer profundizar un poquito más en lo que nos está contando la doctora. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Cuéntenos algo más sobre irrigación, por favor, de la cabeza femoral. Sí, doctor. Respecto a la irrigación, vamos a ver también dentro de la red venosa que la vena femoral va a desembocar mediante... va a desembocar también otras ramas como la vena circunfleja ilíaca superficial y también una vena epigástrica. Y también una vena epigástrica que estas ambas van a iniciar desde la parte inicial de la vena femoral a partir de la cadera. Y bueno, no sabría qué más acotar después de mi compañera, doctor. Gracias, doctora. Nuestra doctora Zoraida Palma, por favor. ¿Estamos por ahí? Sí, doctor. A ver, Sora, cuéntanos algo más de irrigación, algo que tenga que ver directamente relacionado con unas fracturas de cuello femoral. Cuello femoral. Bueno, para aclararles un poquito más, ¿no? La cabeza femoral es la que va a estar directamente relacionado con las que son las fracturas de cuello femoral. ¿A qué me refiero? La supervivencia o la irrigación de la cabeza femoral está comprometida cuando hay una fractura femoral, de cuello femoral. ¿Por qué? Por la sección de estas arterias recurrentes, se llaman estas arterias recurrentes, vean el cursor, hacen un círculo, primero la arteria circunfleja anterior y la circunfleja posterior, también que le dicen circunfleja femoral medial, circunfleja femoral lateral, hacen un círculo, se llama el círculo pericervical, y de este círculo salen arterias recurrentes o arterias ascendentes que están intracapsularmente. Si hay una fractura que comprometa estas arterias, lo que va a producir es la necrosis avascular de la cabeza femoral. Por eso la importancia de la irrigación de esta zona. Y acá pueden ver, miren, la arteria circunfleja, es el grosor que tiene. Circunfleja anterior, circunfleja posterior o medial y lateral, de acuerdo al autor del libro que puedan leer. Otra cosa más muy importante,
es la cápsula articular. Van a ver que en la parte anterior va a estar cubriendo todo el cuello, mientras que en la parte posterior solo va a cubrir las 2/3 partes del cuello femoral y teniendo en descubierto la parte del tercio externo, tercio lateral del cuello, que no va a tener una cobertura de la cápsula articular. Después tenemos a los músculos de la cadera. Tenemos el psoas ilíaco, que se inserta, ya saben, a nivel de la tuberosidad menor o troquín. Y en el trocánter hay una infinidad de músculos, que son los glúteos, el músculo pectíneo, el cuadrado crural, etcétera, etcétera. Entonces estos músculos observen que la cadera tiene una gran irrigación, ya que estos músculos al insertarse en los tubérculos, tanto mayor y menor, van a dar una gran irrigación al hueso y por ende las fracturas de femorales o de cuello femoral o fracturas de cadera, como comentaba un compañero nuestro, el riesgo de sangrado es bastante apreciable. ¿Ok? Observen esto, es la historia natural de la mineralización ósea. La mineralización ósea se refiere a la calidad de hueso que tenemos, cuán resistente o cuán trabeculado está ese hueso, y obsérvese cómo a partir de los 40 años desciende notablemente la calidad del hueso. Y esto va relacionado a lo que es la osteopenia y directamente hasta a la osteoporosis. El diagnóstico actual de la osteoporosis o la calidad del hueso lo damos a través de una densitometría ósea, que nos va a dar, de acuerdo a la calidad, la densidad, la normalidad, osteopenia u osteoporosis. Una forma indirecta de medir esta calidad de trabecular se denomina el índice de zinc, que está dado a través de observar 3 grupos importantes de trabéculas: el grupo tensil primario, los grupos de compresión primarios, los grupos de compresión secundarios y los de tensión o tensil secundarios. Esto nos va a dar lo que es el índice de zinc. El índice de zinc es cuando el patrón trabecular está normal. El grado 5 es cuando desaparecen las trabéculas secundarias de compresión. Estas son las trabéculas secundarias de compresión. ¿Ya? Estas de acá. Cuando desaparece en la radiografía significa que está en un grado 5. En un grado 4 es la reducción de las trabéculas de tensión y reducción de las trabéculas de compresión primarias. El grado 3 es la ruptura de la continuidad de las trabéculas primarias de tensión. Y el grado 2 es desaparecen las trabéculas primarias de tensión. Y el grado 1 hay una marcada reducción de las trabéculas primarias de compresión. Ese es el grado en que van desapareciendo estas trabéculas, que se van a ver en las radiografías, y nos va a dar el índice de zinc que nos determina la calidad del hueso. Esto nos sirve en algunos casos para determinar, aparte de tener un parámetro de edad, la calidad del hueso para escoger en algún momento una prótesis cementada o una prótesis no cementada. Vimos el índice de zinc. Acá se ve con mayor calidad del grado 4 hasta el grado 1, las trabéculas de tensión, trabéculas de compresión primarias y secundarias. Las fracturas de cadera generalmente se van a dar en edad avanzada, personas de tercera edad. Vamos a ver que la incidencia va aumentando de acuerdo a la edad. Más frecuentes son en personas por encima de los 80 años y más frecuentes que va en un porcentaje de una correlación de 3:1 hacia las mujeres y más frecuente en personas de raza blanca. Se va a ver que el 20% de las mujeres posmenopáusicas en Estados Unidos va a presentar posiblemente una fractura de cadera. Estamos hablando de 7.8 millones a nivel mundial por año de fracturas de cadera. Es bastante apreciable este porcentaje.
Miren, son 200.000 fracturas por año en Estados Unidos con un costo de 750 millones de dólares. Es lo que cuesta el tratamiento de las fracturas de cadera en los Estados Unidos. ¿Ok? Recordemos que el 90% de las fracturas son de cuello femoral e intertrocantéricas, que la mayoría son fracturas de cadera. Y en un 5%, recuerden esto, no hay antecedentes de traumatismo. El paciente está caminando, de pronto presenta dolor, va al médico, saca la radiografía y está la fractura. Son fracturas espontáneas. Ya hemos visto la incidencia mayor en ancianos, que generalmente son por caídas, fracturas de baja energía, presentan las osteoporosis y ya saben, 3-1 las mujeres. En los jóvenes que presentan una fractura de cadera, generalmente son por alta energía, caídas de altura, accidentes de tránsito, y se presentan en jóvenes más en varones. Y ya hay que tener en cuenta que la calidad ósea es mejor, ¿no? Y esto también tenemos que tener en cuenta, la mortalidad. ¿Cuán perniciosa es una fractura de cadera? Esto es un estudio sueco. Obsérvese que va a haber en el primer año de post-fractura, el 20% van a fallecer. En los primeros 3 meses es el 11.5% de todas las fracturas llegan a fallecer. Y en los 5 primeros años post-fractura, a partir de los 80 años, esta fractura, casi el 50% de los que han sufrido una fractura fallecen. Entonces la mortalidad es bastante alta. Observen, primer trimestre 11%. En el primer año el 20% de las fracturas fallecen. Y esta otra cosa importante y que se grabe. Antes de los 30 días, si hay un tratamiento conservador, el 40% fallece. Si recibe un tratamiento quirúrgico, este paciente que está fracturado, el porcentaje de fallecimiento o mortalidad disminuye a un 12%. ¿Qué significa? Que una fractura de cadera debe tratarse en lo posible quirúrgicamente. Vean la diferencia de un 40 a un 12% de mortalidad, es notable. Vale la pena operar al paciente. ¿Okay? El no operarlo por diferentes circunstancias es casi condenarlo a fallecimiento. ¿Okay? ¿Y por qué muere el paciente? ¿Por qué fallece? Causas de mortalidad son las neumonías, el embolismo pulmonar, los accidentes cerebrovasculares, las trombosis de las arterias coronarias, los infartos cardíacos, insuficiencia cardíaca congestiva y las trombosis de las arterias mesentéricas. Es la causa de mortalidad post-fractura. Para que haya un tromboembolismo pulmonar, debemos tener factores de riesgo, historias previas de trombosis venosas profundas, historias previas de embolias pulmonares, varices en los miembros inferiores, las personas que estamos gorditas, alguna enfermedad neoplástica o maligna de fondo, la edad avanzada y el reposo prolongado de la cama. ¿Cuál es la razón de operar a un paciente con fractura de cadera? Es poderlo movilizar lo más antes posible, que no esté postrado en cama. Antes se optaba por tratamientos conservadores, era ponerlo en reposo, contracciones, que desencadenaban en estos problemas. La historia clínica es una historia de una caída, generalmente paciente, como ven en la imagen, adulto mayor, está bajando de la cama, se resbala y presenta la fractura. Cuadro clínico, ¿cómo le llega a la emergencia? Hay dolor, aumento de la sensibilidad en la zona, hay una equimosis, inflamación con aumento de volumen, dolor, etcétera, etcétera. Hay un falso movimiento secrépito. Ustedes le mueven el piececito y a nivel de la cadera van a escuchar un crack, crack, crack. Eso se denomina crépito. Hay acortamiento y rotación externa e incapacidad para soportar peso. ¿Qué es eso? Es incapacidad para ponerse de pie. Y así les llega a la emergencia. Esto es cómo les va a llegar el paciente a la emergencia. Ustedes ven un paciente adulto mayor
con antecedente traumático de caída. Rotación externa, ven la punta del dedo mirando hacia afuera, y acortamiento. Fractura de cadera. ¿Ok? Es un diagnóstico que van a determinar clínicamente la fractura de cadera. Pero para ser más precisos, y recuerden que lo que nos va a servir es la clasificación de esa fractura para determinar el tratamiento, es a través de los estudios radiológicos. Rayos X AP y lateral con una rotación interna de 20 grados. Si hay sospecha de una caída y no ven nada en la radiografía, pero persiste el dolor, hay que solicitarle una tomografía. A veces hay fracturas, como hemos dicho, que están enmascaradas, no se las ve. Entonces hay que pedir su tomografía. Y las resonancias es cuando puede haber una sospecha de una fractura patológica. Y toda fractura de cadera tiene que estar acompañada de su radiografía de tórax. ¿Ok? Fractura de cadera, radiografía de tórax. Paciente que refiere dolor en la cadera luego de sufrir una caída con subsecuente dificultad para ponerse de pie o caminar y que no presenta alteración evidente en la radiografía AP y lateral de pelvis, es lo que estábamos hablando. Cerca del 15% de las fracturas de cadera no son desplazadas. Por lo tanto, lo que se visualiza en la radiografía puede ser un trazo mínimo, y si no estamos, digamos, entrenados con buenos ojos, felizmente ustedes están yendo bien, pueden irse esta fractura, pues este diagnóstico con subsecuentes compromisos legales y de salud. ¿Ok? Alrededor del 1% de los casos de fracturas no son visibles en la radiografía simple, por lo tanto requerirán lo que les decía, la tomografía. En estos pacientes, las fracturas de cadera deben ser consideradas diagnóstico hasta que no se demuestre lo contrario. Si el dolor se ha caído y hay dolor y no ves en la radiografía que haya algo malo, hay que pedir su tomografía o su resonancia. ¿Ya? Es fácil que se nos vaya una fractura de cadera, que se vaya el diagnóstico, digamos. Dolor en cadera en ancianos tras caída con radiografía normal y persistencia de dolor, su resonancia magnética, su tomografía o la posibilidad de una nueva radiografía en 2 semanas. El problema es que tenerlo en reposo 2 semanas para esperar una nueva radiografía es complicado. Entonces mejor de golpe su resonancia o su tomografía. ¿Ok? El tratamiento para una fractura de cadera puede ser 2 cosas. Osteosíntesis, es decir, el uso de placas y tornillos, o lo que es las prótesis o artroplastías. En esta imagen pueden ver, se llaman clavos canulados. Y esta es una prótesis parcial de cadera. ¿Ok? Lo que les decía, el fin, la meta principal del tratamiento de una fractura de cadera es que el paciente retorne a la funcionalidad previa de su fractura. Si el abuelito que se ha fracturado antes iba con su bastoncito a comprar el periódico a la esquina, entonces lo ideal es que vuelva a hacer eso después de la operación. ¿Ok? Es raro, muy raro ver tratamientos conservadores actualmente. Lo que se propone, gracias a esas estadísticas que nos dan todito el peso de evidencia científica para operarlos, entonces mejor operar. ¿Con qué motivo? Que la movilidad sea precoz. Y si hay movilidad precoz, las complicaciones asociadas que hemos visto, como las trombosis, las úlceras de cúbito, las infecciones urinarias, las embolias pulmonares, van a disminuir. El reposo prolongado en cama para un paciente adulto mayor es una presentencia a un fin que va a desencadenar con el fallecimiento del paciente. El tratamiento quirúrgico es el tratamiento de elección. También no solo hay que ver la fractura, recuerden que son pacientes mayores, por lo tanto deben en su mayoría tener alguna patología
demás. Generalmente estas patologías asociadas a hipertensión, diabetes, tienen que ser controladas. Y hay que operarlos lo más antes posible. Si es posible en el día de la llegada hasta las 48 horas después del ingreso. Es lo ideal. En nuestro medio es a veces poco, bueno, no se puede lograr esto en caso del Seguro Social por la cantidad de pacientes, en caso del ministerio es por la falta de material, entonces es muy difícil llegar a estos estándares de operarlos antes de las 48 horas, pero es lo ideal. En la mayoría de los casos hay que tratar de hacer eso. Y en la mayoría de los casos, cuando ustedes estén en un centro de salud, en un hospital de menor nivel, antes que estén trabajando en hospitales grandes, lo ideal es hacer la referencia lo más antes posible para que el hospital puedan manejarlo adecuadamente. Recuerden, no se queden en el centro de salud, en la posta o en el hospital nivel 1 o 2 o donde estén haciendo el serum con una fractura de cadera. Deben referirlo lo más antes posible a un hospital de mayor nivel de complejidad. ¿Ok? El tratamiento es la inmovilización y los analgésicos. La inmovilización se puede hacer con tracciones, tracción cutánea continua. Hay que estabilizar su patología asociada, hipertensión, EPOC, cardiopatía, lo que tenga. Y el tratamiento es osteosíntesis, hemiartroplastía y artroplastía total de cadera. Osteosíntesis es las placas y tornillitos. Hemiartroplastía es la prótesis parcial y la artroplastía total es la prótesis, el recambio articular tanto de fémur como de acetábulo. Eso ahorita lo vamos a ver con más calma. Las clasificaciones de las fracturas de cadera se dividen en estos grupos grandes: intracapsulares y extracapsulares. Recuerdan nuestra cápsula que en la parte anterior cubría todo el cuello y en la parte posterior solo 2/3 internos. Eso nos va a dar una diferencia de fractura intracapsular y extracapsular. Las intracapsulares, tenemos las fracturas propiamente dichas de la cabeza, que son pocas, muy pocas, poco frecuentes. Las fracturas subcapitales, es las que están por debajo de la cabeza, en el cuello anatómico, y las fracturas de cuello femoral, que pueden ser transcervicales o basicervicales. ¿Ok? Las extracapsulares tenemos las intertrocantéricas o peritrocantéricas, las subtrocantéricas que están por debajo del trocánter menor y las avulsiones del trocánter mayor y del trocánter menor. Esta es una clasificación amplia y grande de las familias de las fracturas de cadera. Acá tenemos las fracturas extracapsulares e intracapsulares. Las extracapsulares no van a comprometer la vascularidad de la cabeza femoral. Recuerden, las arterias ascendentes, retinaculares ascendentes, están por dentro de la cápsula. Entonces, si no hay un compromiso de fractura por dentro de la cápsula, es poco probable que estas arterias se comprometan. Las intracapsulares generalmente lesionan los vasos retinaculares ascendentes, comprometiendo la circulación de la cabeza y posiblemente dañando la viabilidad de la cabeza femoral. Fractura de cuello, fractura intertrocantérica. Ahora vamos a ver nuestras fracturas de cuello femoral. Son las que están marcadas de las subcapitales hasta transcervicales y las basicervicales. ¿Ok? Mecanismo generalmente es una caída sobre la región lateral de la cadera y esos son golpes directos, y los indirectos son rotaciones laterales del miembro. Generalmente el paciente está sentado, en el automóvil hay un choque y el tablero desvía en abducción la cadera y antes de producir una luxación produce una fractura. La clasificación, localización anatómica, está basada en la localización de la anatómica de la fractura, la dirección del ángulo de la fractura y el desplazamiento de los fragmentos de la cadera.
Clasificación anatómica, las subcapitales, estas, las A, en el cuello anatómico, las B, las transcervicales o medios cervicales también se llaman, y las bases cervicales que están a nivel de la base del cuello anatómico. Esta es otra clasificación, es la clasificación de Pauwels. Es de acuerdo al ángulo del trazo de la fractura. Tenemos el tipo 1, Tromson 1, Pauwels 1, que son 30 grados. Las Pauwels 2 van de 30 a 50 grados. Y las Pauwels 3 van de 50 a 70 grados. ¿Ok? Esta línea que ven vendría a ser el trazo de fractura. Trazan una línea que va perpendicular a la cabeza o al extremo superior de la cabeza y otra que sigue el trazo de fractura. Miden el ángulo y determinan si es una fractura estable o inestable. Para eso nos sirven las fracturas de Pauwels. La clasificación de Pauwels. La clasificación más usada es la clasificación de Gardner. Es por desplazamiento de los fragmentos. Hay una Gardner 1 que es una fractura incompleta, una Gardner 2 que es una fractura completa sin desplazamiento, una Gardner 3 que es una fractura completa con desplazamiento parcial y una 4 o Gardner 4 que es una fractura completa con desplazamiento total. Vamos a ver una por una. Esta es una Gardner tipo 1. Fractura incompleta. ¿Qué significa? Que el trazo de fractura es incompleto, no va de un extremo a otro del cuello femoral, sino solo compromete una cortical. La Gardner 2 es una fractura completa sin desplazamiento. La fractura va de un extremo al otro del cuello, pero no se ha movido. ¿Ok? Observen esta, por ejemplo. No hay desplazamiento de los fragmentos. Una Gardner tipo 3 es una fractura completa con un desplazamiento parcial. Acá hay algo todavía que está en contacto cierta superficie fracturaria entre sí. Y la Gardner 4 es un desplazamiento completo, total. Ya no hay contacto de las superficies fracturarias. ¿Qué tratamiento vamos a hacer en este tipo de fracturas? Dos posibilidades: osteosíntesis u artroplastía. Y ahora vamos a entrar a ver cuál es el sistema de determinar con cuál tratamiento debemos hacer. Ya sabemos, tratamiento conservador no se da, tratamiento quirúrgico es nuestra opción. Conservador, olvídense. Acá hay un poquito de historia, ¿no? Miren, en el año 1902, Whitman hacían reducciones cerradas y le ponían yeso. Una espica es un yeso. 1850 empiezan lo que son osteosíntesis. En 1931 Smith-Petersen usa un clavo trilaminar. El 32 Johansson usa los clavos canulados, que aún los usamos. Knowles usa múltiples pines, Kirchner, hartos Kirchnercitos. Jewitt usa el clavo de Jewitt del 41 y en 1940 empezamos con las prótesis parciales de Moore o Austin Moore. ¿Qué tenemos que hacer para elegir el tratamiento? Ya saben, el tratamiento puede ser conservador o puede ser osteosíntesis o prótesis. Hay que ver el estado físico y mental del paciente. Hay que ver la edad del paciente, el tipo de fractura, el grado de desplazamiento que tiene esta fractura a través de nuestra clasificación. Determinar si la fractura ha podido comprometer la circulación intraósea. Si está desplazada la fractura, 100% posibilidad que haya una lesión de circulación intraósea. Conminución posterior del cuello. El cuello en la parte de atrás, cuando sacamos las radiografías, hay que determinar si está conservado o no. Si hay osteoporosis o osteomalacia, esto a través de nuestro índice de zinc en la radiografía. Y si hay una enfermedad concurrente, puede ser hipertensión, diabetes, cáncer.
Y esto nos va a dar qué tratamiento. Ya recuerdan, osteosíntesis, placas o tornillos o prótesis. Es la elección. La osteosíntesis, ¿cuál es el objetivo? Hacer una reducción anatómica, una fijación rígida y tienen que estar hay una impactación o los fragmentos tienen que estar impactados, juntos, pegados. A eso se refiere con impactación. La osteosíntesis, el uso de tornillos, estos se llaman tornillos canulados. La prótesis, alternativa, las artroplastías, esto es una artroplastía total. Y hay que tener en cuenta algo importante. En lo posible hay que tratar de salvar el cuello femoral. La prótesis no va a ser nunca igual que un hueso normal. Entonces, en lo posible hay que tratar de salvar la cabeza femoral en lo posible. El reemplazo protésico, que es la artroplastía o prótesis, las ventajas de rápida movilización del paciente, generalmente lo operas a las 24 horas después de operado, lo tienes sentado. Al segundo día lo tienes andando con un andador con esos andadores para abuelitos, con eso lo tienes caminando. Disminuye la morbilidad, al movilizarlo disminuyes notablemente la mortalidad y la morbilidad, es decir, evitas que haya una trombosis venosa profunda, que haya una neumonía, que haya escaras, al movilizarlo rápidamente. Desventajas, ya saben, el hueso no es igual que una prótesis. Y mayor trauma quirúrgico. Pero con las nuevas técnicas de prótesis, esto de trauma quirúrgico hay que ponerlo entre paréntesis, ya que con las nuevas técnicas de prótesis que tenemos, entonces el trauma quirúrgico es pequeño, son incisiones de 7 centímetros para hacer una prótesis con un tiempo operatorio de 1 hora, entonces, pero sí, definitivamente tiene que ser ejecutado por personal altamente capacitado. Y el tratamiento hay que determinar cuándo elegimos una prótesis parcial, es hemiartroplastía, o cuando es una prótesis total, es decir, cuando cambiamos el lado femoral y el lado acetabular o solo el lado femoral. A ver, por favor, la doctora Alessandra Paredes está. Doctora Alessandra. La doctora Brenda Medina. Doctora Medina. Presente, doctor. Ya, doctora, ¿ya despertó? Doctor, es que no podía encender mi micrófono, mi pantalla estaba media. No se preocupe, doctora. Doctora Medina, dígame usted qué tipo de fractura sería la que se visualiza en la pantalla. ¿Qué clasificación le daría a usted? Doctor, yo creo que es un... ¿Se me escucha bien, no, doctor? Sí, se Creo que escucha. es una Garden 3. Ya. Es una Garden 3. Perfecto. Ok. El doctor La Torre Alvis. Gracias, doctora. Doctora a La Torre. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Dígame, doctor, ¿qué clasificación piensa usted que es esta fractura? ¿Cómo lo clasifica? No estoy seguro, doctor. A ver, ¿cuál pensarías que es? Ok, gracias, doctor. Doctora Hanna. Doctor presente. Buenas tardes, doctora Hanna. ¿Le puede dar una mano a su colega, por favor, clasificando esta fractura?
También pienso, doctor, que es una Garden 3, me parece, pero se ve necrosis avascular de la cabecita. Sí, es una Garden 3, es una fractura con un desplazamiento parcial, ¿no? La indicación en este caso es una prótesis parcial porque hemos visto que hay una sección de las arterias. Y este es el mnemotécnico o digamos, el flujograma que sería recomendable que lo aprenda. Fracturas de cuello femoral, a que divididas en no desplazadas y desplazadas. Las no desplazadas son la 1 y 2, las desplazadas las 3 y 4. Si no está no desplazada, el tratamiento es osteosíntesis. ¿Ok? Si está desplazada y es menor de 55 años, intentar con la osteosíntesis. Si está desplazada y está entre los 65 a 75 años y es una persona activa, con buen estado general, hay que hacerle un reemplazo total de cadera. Si está desplazada y es mayor de 75 años con poca demanda funcional, es el reemplazo parcial de cadera. Reemplazo total significa cambiar acetábulo y cambiar fémur. Ya es el total. Y el parcial es solo cambiar el fémur. Otra diapositiva, Garden 1 y 2, que no son desplazadas, osteosíntesis en personas jóvenes. Las desplazadas, las Garden 3 y Garden 4, si es joven, intentar osteosíntesis. Si es anciano, artroplastía. ¿Ok? Nuevamente, desplazadas, menores de 55, osteosíntesis. Esta es una placa DHS. De 65 a 75, prótesis total. Y mayores de 75 años, una prótesis parcial. Ya sabemos, la osteosíntesis de cuello femoral o las prótesis de sustitución, parcial o total. La operación de Girleston es una cirugía que consistía en sacar la cabeza femoral y dejar la cabeza balante. Es una alternativa de tratamiento. Pronóstico depende del desplazamiento, ya saben. Las artroplastías están indicadas en fracturas desplazadas del anciano. Estoy en la computadora de mi hijo que estará haciendo con. Las complicaciones: necrosis avascular, la pseudoartrosis, colapso del segmento tardío, retardo de consolidación y artrosis postraumática. Esas son las complicaciones. ¿Ok? Hasta este momento, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan? Doctor, buenas tardes. Yo tengo una duda, doctor, por favor. Dígame, doctor. Gracias, ¿Qué le doctor. puedo decir? Doctor, usted mencionó el reemplazo total de cadera y el reemplazo parcial de acuerdo a la edad. ¿Podría especificar un poquito más en qué consiste ese reemplazo total o parcial? ¿A qué estructuras se refieren más o menos dentro de la articulación de la cadera? Con el mayor gusto. Gracias, doctor. Este es una diferencia entre reemplazo parcial y reemplazo total. Reemplazo total o artroplastía total de caderas significa cambiar o poner en un acetábulo como prótesis, se llama copa acetabular, y la parte del vástago o tallo femoral. Reemplazas tanto parte del acetábulo como parte de la cabeza femoral. Y una parcial significa solo el cambio del componente femoral. Esa es la diferencia entre una total, una prótesis total, y una prótesis parcial. ¿Quedó claro o persiste de repente la duda? Quedó claro, doctor. Muchas gracias. Muy amable usted por la pregunta. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? Doctor, una pregunta. Sí, dime. ¿Cuánto tiempo tenemos para derivar a un paciente con fractura de cadera? Les llega, diagnostican y al toque lo mandan. Lo más antes posible. Recuerden que si se opera antes de las 48 horas es lo ideal. Entonces, tenerlo ahí esperando la referencia, teniendo dudas de referirlo, a eso me refiero,
es contraproducente. Si ustedes determinan que se debe referir al paciente lo más antes posible, están haciendo un trabajo excelente. Ya dependerá, bueno, de la posibilidad que haya ambulancia, las vías de acceso, pero eso ya no es, digamos, algo que comprometa a ustedes como médicos. Ustedes han determinado que el paciente se tiene que ir, se tiene que ir, ¿ya? Lo más antes posible. Diagnosticas, es fractura de cadera, le pones su vía, lo anticoagulas, ¿recuerdas las trombosis que producen? Usan la enoxaparina de bajo peso molecular, 1 miligramo kilo peso, y con eso más sus analgésicos lo mandan lo más antes posible a un hospital de mayor nivel. Pero recuerden, paciente lo anticoagulan, lo inmovilizan, su analgésico, y con eso han hecho el 100% de un trabajo prehospitalario. Y eso va a colaborar con la sobrevida del paciente, sea mayor, mucho mayor. Va a tener mayor posibilidad de sobrevida, mejor va a entrar a sala de operaciones con mayor posibilidad de hacer una buena cirugía. Anticoagularlo, 1 miligramo kilo peso de enoxaparina. Analgésicos, pueden utilizar lo que es el metamizol, el ketorolaco, cualquier tipo de analgésicos. La inmovilización, que tienen que usar la tracción cutánea. Y después de eso, referirlo, ¿ya? ¿Alguna otra duda, pregunta? Doctor, una consulta. Sí, dime. En caso de necrosis avascular de la cabeza femoral, ¿el tratamiento de elección o el más adecuado sería poner una prótesis de cabeza de fémur o hay otro? Bueno, hay que determinar el tratamiento de elección. Primero, la necrosis avascular de cabeza de fémur no se va a dar de inmediato, es un proceso que se va a instaurar. Hay estudios, por ejemplo, que ponen el peroné, un pedazo de peroné, hacen una perforación que va desde, a ver, necesito una imagen para explicarles esto. Ya. ¿Ven esta imagen, no? Sí, doctor. Ya. Hacen una perforación que va desde la cortical externa hasta la cabeza femoral. Hacen un túnel. Y ese túnel le ponen un pedazo de peroné vascularizado. Sacan el peroné con su arteria y su vena y se hace la hemostasia a nivel de la arteria femoral y lo conectan y mandan hacia ahí. Los resultados que se han visto ahí es que retarda la necrosis avascular, ¿ya? Eso generalmente tienes que hacerlo en personas de 20, 30 años, que son muy jóvenes para recibir una prótesis. Pero si se ha instaurado la necrosis avascular, la elección, como dices tú, es una artroplastía, es una prótesis. Sí, se ha instaurado la necrosis avascular, ¿ya? Tratamiento de elección de necrosis avascular, prótesis de cadera o artroplastía total de cadera, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Doctor, disculpe, ¿puedo hacer una pregunta más, por favor? Claro que sí, con todo gusto. Gracias, doctor. Dime. Doctor, las fracturas más graves de cadera en las fracturas más graves de cadera se pueden evidenciar equimosis, dolor más intenso, así en la clínica. Sí, a la clínica ya saben, es acortamiento, rotación externa, la equimosis por el golpe y el dolor. Doctor, ¿y algún examen, dentro del examen físico, existe alguna prueba para evaluar la fractura de la cadera? No, no hay ninguna prueba. Solo es la observación, que el acortamiento, la rotación externa y el dolor. Con eso puedes presuponer que hay una fractura de cadera, pero necesitas la radiografía para determinar qué tipo de fractura es. ¿Ya? Ya, doctor, y también mencionó que se requería en algunos pacientes la radiografía de tórax también. Eso era porque también el paciente por la edad avanzada podría haber presentado una fractura a nivel de las costillas, ¿podría eso? No. Las radiografías de tórax es para evidenciar si al ingreso del paciente no presenta un tromboembolismo pulmonar o una embolia grasa, que se presenta con mucha frecuencia después de una fractura de cadera. Ya, doctor, muchas gracias. Exclusivamente para eso y para determinar el estado basal con el cual el paciente entra.
A veces entra ya con neumonías, los pacientitos añosos no sabes a veces cuándo está con una neumonía, entonces ya tienes un basal para determinar que que es una neumonía extrahospitalaria o intrahospitalaria. Y sobre todo para determinar si hay tromboembolismo pulmonar, que es una complicación de fractura de cadera frecuentísima. Para eso la radiografía de tórax. Fractura de cadera, radiografía de pelvis, más radiografía de tórax. Siempre, siempre, siempre. Gracias, doctor. Ok. Bueno, doctores, hemos avanzado ya nuestras fracturas de cadera. Nos estaríamos viendo el próximo miércoles. Por favor, les rogaría que fuese, ahora sí, más bien les pido por favor que fuese a las 2 de la tarde. Vamos a terminar con fracturas intertrocantéricas, fracturas de fémur y fémur distal, para que ya estemos al día. Tenemos un retraso de una clase en teoría, que ha sido la clase de la semana pasada. Muchísimas gracias por todo. Por favor, te rogaría, Zoraidita, llamar nuevamente la lista. Vamos a ver cuántos se han quedado dormidos.